Revelados los oscuros secretos del Estado de México. Una hora de escalofriante terror maldito. La noche era más oscura de lo normal. Lucía, una madre soltera de 32 años, se adentraba en el barrio marginal, un lugar donde los ecos de vidas perdidas susurraban desde cada esquina. El aire, pesado y frío, se sentía cargado de secretos a voces, como si las mismas sombras la estuvieran vigilando. Se dirigía a su nuevo trabajo como vigilante en una construcción abandonada, un sitio que hacía temblar el corazón incluso a los hombres más valientes. Su madre siempre le había advertido sobre el peligro de la noche, pero la urgencia de alimentar a su hijo la empujó a aceptar un destino sombrío. Al cruzar el umbral del inmueble, un escalofrío le recorría la espalda. Las luces parpadeantes de la calle resbalaban sobre las paredes desgastadas, dejando patrones inconfundibles de desolación. Acercándose al vestíbulo, encontró antiguos diarios tirados sobre el suelo. Su curiosidad la llevó a hojearlos. Las páginas amarillentas relataban historias aterradoras de desapariciones y rituales oscuros. Y el cazador de almas emergió como un fantasma del pasado, un ser que devoraba el miedo humano. Mientras la noche avanzaba, Lucía sintió que la presión aumentaba. Cada ruido parecía amplificarse, cada sombra tomar una forma amenazante. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensó. Sus manos comenzaron a temblar. De repente, un susurro, apenas un eco, la llamó por su nombre. La voz era familiar, pero el temor que irradiaba erizó su piel. Temía que la sombra del cazador la estuviera acechando, convirtiendo cada rincón oscuro en un refugio para su tortura. En su mente comenzaron a girar preguntas inquietantes. ¿Sería su decisión la correcta? La sensación de ser observada la envolvía. Empezó a vislumbrar figuras moviéndose en la penumbra, entre los escombros del lugar. A medida que iba comprendiendo que estos individuos podían no ser lo que parecían, su corazón latía con más fuerza. Tenía que salir de allí, y rápido. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Justo en ese instante, un grito desgarrador atravesó el aire. El sonido le atravesó el pecho, un eco de terror que resonó en su mente. ¿Es mi hijo? El frío sudor le mojó la frente, mientras el terror se adueñaba de su cuerpo. En la oscuridad, las risas burlonas de los vecinos llegaban a sus oídos, como si se regocijaran con su sufrimiento. ¿Acaso estaban coludidos con ese cazador que la acechaba? Lucía, llevada por el pánico y la desesperación, se dio cuenta de que el peligro estaba más cerca de lo que creía. Entre sombras, una figura emergió. Su aliento se detuvo, la tensión colisionó con la esperanza, pero la oscuridad en su interior sabía que el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. ¿Sería capaz de enfrentarse al cazador de almas, a sus propios miedos, antes que el reloj marcara la hora fatídica? La noche apenas había comenzado. La figura que emergió de las sombras era delgada, casi espectral, con un rostro cubierto por una capa oscura. Su mirada, profunda y penetrante, parecía atravesar el alma de Lucía. Un escalofrío la recorrió, sintió que algo en su interior se apagaba. ¿Eres tú el cazador de almas?, logró susurrar, su voz traicionada por el miedo. La figura sonrió, aunque no había luz suficiente para discernir sus rasgos. Al abrir la boca, un murmullo reverberante se escabulló entre sus labios. «Estoy aquí para llevarme lo que me pertenece». El aire se hizo denso y el eco de su risa resonó como un tañido de campanas lejanas.
helando la sangre de Lucía. De un salto, ella retrocedió, deseando huir, pero el pánico nublaba su mente. Recordó las historias de los diarios, relatos de almas atrapadas, de seres que desaparecían sin dejar rastro. «No, tienes que dejarme en paz», gritó con toda la fuerza que le quedaba, pero la sombra avanzó, deslizándose como un humo negro, acercándose con una calma aterradora. «Tus noches están contadas», susurró. «Estás aquí, en mi terreno. Tu angustia es el alimento que busco». Lucía, con el corazón en la garganta, sintió cómo su cuerpo se negaba a obedecer, atado por un horror indescriptible. Era como si las paredes de la construcción misma se estrecharan a su alrededor, llenándola de una claustrofobia que la empujaba hacia el abismo de la locura. A su alrededor, los ecos de risa se desvanecieron, dando paso a un silencio inquietante. ¿Acaso esos seres en las sombras la habían dejado, o simplemente estaban esperando el momento adecuado? El cazador dio un paso más, y Lucía, sintiendo que las opciones se agotaban, buscó una salida. No podía dejar que la oscuridad la consumiera. Recorrió el vestíbulo, buscando un pasaje. A su derecha se abría una puerta, entreabierta, como una invitación tentadora. Sin pensarlo, corrió hacia allí, apoyando sus manos temblorosas en el marco. Sin embargo, al asomarse, una niebla densa de sombras se abalanzó sobre ella, como gulpas devoradoras. Instintivamente, la cerró de un golpe. Fue entonces cuando escuchó un niño llorar. El sonido, desgarrador, atravesó su pecho, enrolándola en su angustia. «¡Hugo!», gritó, recordando a su pequeño. «¡Voy a salvarte!». Caminó de nuevo hacia el ímpetu del cazador, que continuaba acercándose con la misma calma, sus ojos destellando como brasas en la oscuridad. Justo cuando pensaba que iba a ser devorada, sintió una chispa de valor. Si no luchaba, nadie lo haría por ella. Con un grito que resonó en la habitación, se abalanzó sobre el cazador, ignorando el terror que le invadía. «No te llevarás a mi hijo». Sin embargo, en el momento en que su mano tocó la sombra, un estallido de dolor la recorrió. Sus visiones de un futuro con su hijo comenzaron a desvanecerse. «Eres demasiado tarde», dijo la sombra, su voz grave resonando entre sus pensamientos. Lucía se encuentra atrapada entre la realidad y la pesadilla, sintiendo que el tiempo se escurre rápidamente. A medida que su visión se oscurece, una pregunta retumba en su mente. ¿Contará el cazador su historia, o seré yo la siguiente en ser devorada por la oscuridad? La noche aún tenía más sorpresas preparadas, pero esta vez la valentía o la desesperación decidirían su destino. La oscuridad que rodeaba a Lucía se volvía más opresiva. La figura espectral del cazador de almas fluyó hacia ella como un río negro, mientras la agonía de su toque le hacía desvanecerse en la desesperación. Las risas, ahora una cacofonía distorsionada, empezaron a regresar, elevándose en crescendo hasta envolverla. Era como si los ecos de aquellos que había perdido la rodearan, buscando consuelo en su pavor. «¡Hugo!», gritó de nuevo, pero su voz sonaba lejana, como un eco que no podía atravesar las paredes de terror que la aprisionaban. La sombra parecía alimentarse de su angustia, multiplicando la sensación de pérdida, un festín grotesco de desesperación. Fue entonces que una corriente de aire helado se deslizó por su espalda. Algo dentro de ella la llevó a mirar nuevamente hacia la puerta entreabierta. La niebla que emergía de ella parecía moverse con vida propia, como serpientes azules que deseaban atraerla, seduciéndola con promesas de escape. Pero sabía que esa podría ser una trampa, un camino hacia lo desconocido, hacia la nada. «No te atrevas», murmuró el cazador, su voz resonando con la fuerza de un tormento antiguo. «No hay forma de huir de tu destino». Su sonrisa era un rayo de luna oscura, congelando todo lo que tocaba. Lucía, sin embargo, no se rendiría. El llanto de Hugo retumbaba en su mente, impulsándola a actuar.
Se sintió como una madre leona, dispuesta a pelear incluso ante el más feroz de los depredadores por la vida de su cría. Con un paso decidido, retrocedió hacia la puerta. La niebla se alzó frente a ella, pero había un fuego en su mirada. Cuando empujó la puerta, la habitación se transformó en un torbellino de sombras. Su aliento se volvió pesado, pero Lucía no se detuvo. La escena a su alrededor era un laberinto, tanto físico como espiritual. Esos ecos de risas parecían burlarse, retumbando en su cabeza mientras buscaba un camino, una pista que la llevara a su hijo. De pronto, las risas se desvanecieron y un profundo silencio la rodeó. De una esquina reconoció una silueta, un niño de pie, con los brazos abiertos. Sus ojos, negros como el abismo, la miraban fijamente. ¡Hugo!, exclamó, su voz llena de emociones contradictorias, amor, miedo, esperanza. Pero algo en la postura del niño la detuvo. «No soy él», dijo la silueta, «soy lo que quedó». El corazón de Lucía se paró, la figura se desvaneció, dejando solo un eco del llanto que había escuchado. La sombra había usado a su niño para atraerla, era todo un truco, una manipulación propia del cazador. El caos la invadió de nuevo, buscando la salida, mientras la presión de la oscuridad peleaba por cerrarse a su alrededor. Sus pasos resonaron en el suelo mientras corría, buscando en vano la forma de ambientarse o encontrar la salida. El aire se volvió escaso, un frío profundo la rodeaba como tentáculos. «Soy el cazador de almas», resonó la voz, deslizándose hacia ella como un veneno. «Y tú eres mi cena». «No», gritó Lucía, sintiendo que su última opción se desvanecía. La figura la alcanzó, tocándola de nuevo, arrancándole fragmentos de su propia esencia, como si estuviera sacando recuerdos. Y así, mientras se ahogaba en su propio miedo, sintió algo más, un roce frío, acompañado de un nombre perdido en el tiempo. Este lugar guarda secretos que ni tú puedes imaginar». La voz resonó, de regresar la atmósfera a un estado de agonía. La habitación se tambaleaba, las sombras comenzaron a girar alrededor, convirtiéndose en figuras conocidas, rostros que la miraban con tristeza y condena. Justo cuando Lucía sentía que el abismo la devoraba, una revelación brillante rompió la oscuridad. Si quería salvar a su hijo, tenía que enfrentar lo que había dejado atrás. Pero, ¿podría realmente confrontar su propio pasado o sería ella la siguiente alma atrapada entre las sombras? El eco de su propia voz resonó entre las paredes. La habitación comenzó a desvanecerse, como si el cazador expectante preparara algo aún más oscuro. Una sensación de inminente revelación se acercaba y el reloj marcaba la cuenta regresiva. La lucha apenas comenzaba. La habitación temblaba, como si el suelo estuviese reaccionando a la angustia de Lucía. Con cada respiración, el frío se intensificaba, arrastrando su aliento en nubes de vapor. La oscuridad avanzaba, cerrando el círculo a su alrededor. De repente, el murmullo de la voz del cazador se tornó más claro, más irritante. «Regresa a donde perteneces», susurró, «deja que la oscuridad te consuma». Lucía sintió cómo su corazón latía con fuerza, como si hubiera una batalla dentro de su pecho. Sabía que no podía rendirse, no podía entregar su espíritu a aquella criatura que se alimentaba de su miedo. La sombra la llamaba, una melodía envolvente que prometía un enlace con lo que había perdido. La risa de su hijo le retumbaba en la cabeza y el llanto de Hugo se multiplicaba, transformándose en una tormenta de sonidos. Mientras luchaba por mantener sus pensamientos claros, un recuerdo nubló su mente. Las historias que su abuela le contaba sobre los espíritus que vagaban entre mundos, la advertencia de nunca dejar que el miedo la controlara. «Tienes que confrontar tus demonios», murmuró su abuela en su mente. Lucía, abrigando esa idea, dio un paso hacia su temor. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. Su voz temblaba pero decidida, escuchando. Eco de su desafío en la habitación. La risa se desvaneció,
y la figura espectral se erguía, su sonrisa macabra congelada en el rostro. «Tu pasado es un festín para mí», declaró el cazador, «y tú eres la única que puedes traerlo de vuelta». Las sombras que antes danzaban ahora se agruparon, sus rostros fueron tomando forma. Lucía vio a su hermana, a su padre, a aquellos que había perdido. Sus ojos estaban llenos de desesperación y tristeza, pero entre ellos se asomaba una figura familiar, Hugo. Sus ojos reflejaban una mezcla de amor y horror. «No, regresen, no dejen que esa cosa les atrape», gritó. Cada palabra era un grito de socorro que resonaba con el eco de su propio miedo. Pero algo extraño ocurrió. Al ver las imágenes de su familia, sintió que una fuerza latente dentro de ella comenzaba a activar. Recuerdos de momentos felices inundaron su mente, reemplazando el miedo por un calor reconfortante. Entonces recordó abrazos, risas y el aroma de la comida de su madre. Esa no era la oscuridad que ella debía temer, era la sombra de su propia historia, sus raíces que nunca había querido dejar atrás. «No más», gritó, más fuerte esta vez, «ya no me harás daño, no le harás daño a mi hijo». El cazador retrocedió, incapaz de soportar el brillo de su determinación. La habitación tembló, los rostros familiares comenzaron a desvanecerse, y entre ellos, la luz de Hugo brilló intensamente. Lucía extendió la mano. La fuerza que emanaba de ella parecía provocar una reacción en cadena en las sombras, que al intentar acercarse se disolvían como humo. Sin embargo, la risa del cazador resonó de nuevo, más fuerte y decidida. «Crees que puedes huir de mí, pero hay más de lo que piensas en tu pasado. Tal vez quieras explorar, tal vez quieras descubrir». Lucía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral cuando la luz se extinguió en su interior. Las palabras del cazador se convirtieron en un eco en su mente, y aunque estaba avanzada en su lucha, la intriga comenzaba a formarse. Las paredes de la habitación comenzaron a moverse, y todo a su alrededor se tornó borroso y oscuro. «¿Qué es lo que me escondes?», musitó, al borde del pánico, cuando de repente una puerta se abrió ante ella, brillando con un resplandor inquietante. El momento para decidir estaba en su puerta, y la sombra del cazador se acercaba de nuevo, lista para reclamarla. Lucía sabía que su próximo paso definiría su destino. ¿Se atrevería a cruzar el umbral de la revelación y arriesgarlo todo? ¿O alguna verdad oscura se manifestaría para atraparla en las garras de la desesperación? Con el frío a sus espaldas y el resplandor tentador adelante, se sintió atrapada una vez más entre lo conocido y lo desconocido. La lucha apenas comenzaba, y la verdad era un laberinto aterrador. Pero, ¿podría aceptar lo que esa puerta le revelaría, arriesgando quién sabe qué más para salvar a su hijo? Lucía se acercó lentamente a la puerta iluminada. El brillo que emanaba de su interior pulsaba como un corazón latiendo en la oscuridad. Las sombras de la habitación comenzaron a moverse, como serpientes inquietas que hincaban el diente al suelo. El cazador se debatía entre susurros y risas, pero Lucía se mantuvo firme, respirando hondo. Todo temblaba a su alrededor, como si la misma esencia del lugar suplicara que se detuviera. «¿Serás capaz de soportar la verdad?», murmuró la sombra. Cada palabra era un golpe en el aire helado que envolvía su ser. Lucía, en su inquietud, sintió cómo su corazón se aceleraba. Era como si el tiempo se detuviera, nada existía más allá de esa puerta, salvo su miedo y el eco de su amor por Hugo. Con un gesto decidido, Lucía empujó la puerta. Un sonido gutural la saludó, como si algo antiguo y oscuro se despertara. El resplandor atravesó su ser, revelando un espacio que no se parecía en nada al cuarto del que había escapado. Era un lugar donde los ecos de risas se entrelazaban con gritos lejanos, donde las sombras parecían tener vida propia. «Bienvenida», dijo una voz afeminada, suave pero penetrante. Era un eco familiar. Lucía contuvo la respiración al reconocerla. Las palabras de su madre, la melodía de su infancia resonaban como un canto hipnótico.
«¿Mamá?». La duda se apoderó de su voz, entrelazándose con el miedo. En un rincón vio una figura femenina, su madre, con una sonrisa que nunca había dejado de esperar. Pero algo en su mirada estaba distorsionado, agitado, vacío. «Pudiste haber regresado antes, hija», dijo la figura, acercándose lentamente. «He estado esperándote. La oscuridad te necesita como un puente, como un sacrificio». Lucía retrocedió. «No, no eres mi madre». «Soy lo que queda de ella», replicó la figura. «Te he guiado, pero este es el camino que elegiste. ¿Aceptarás? ¿Te atreverás a adentrarte en lo que eres realmente?». La habitación comenzó a girar a su alrededor. La imagen de su madre se mezclaba con las sombras, distorsionándose, retorciéndose en una danza macabra. La risa del cazador resonaba, un eco burlón, mientras en las esquinas las caras de sus seres queridos se desvanecían y reaparecían, cada vez más pálidos, más tristes. «No quiero», gritó, pero su voz se desvaneció en el eco del lugar. El cazador había comenzado a pasear entre las sombras, tomándola por la mano, casi a modo de abrazo. «Eres un rompecabezas, Lucía. Cada pieza encaja con tu pasado, y lo que no aceptas, lo que dejas atrás, vendrá por ti», convino, acercándose más. «Quiero escapar de ti», dijo ella, comprendiendo que su único camino era enfrentarlo. Los recuerdos felices que la habían sostenido comenzaron a desvanecerse, dejando un rastro de dolor. «¿Escapar? ¿Ya no sientes el miedo? Desde que cruzaste la puerta, todos tus secretos han comenzado a eclosionar. Lo que ocultas se revelará sobre tu familia, sobre ti misma», continuó el cazador burlándose. «¿Quién eres realmente, Lucía? ¿Una madre o una cobarde?». En ese momento, la oscuridad se dispersó. Fue como si una tormenta se desatara, arrastrando las sombras y revelando una verdad escondida. Lucía vio imágenes de su infancia, su hermana perdida corriendo entre risas en un campo de flores, la decepción en su madre cuando ella eligió partir a la ciudad. Todo lo que había ignorado para sobrevivir la atacó como fantasmas de un pasado ahogado. El dolor jaló de su alma, plantando raíces en su corazón. Era el mismo dolor que había intentado enterrar, pero que ahora amenazaba con consumirla. El cazador sonreía, saboreando su tormento. «Eres un eco de tus peores decisiones, Lucía, y si no enfrentas tu pasado, el precio será alto». Mientras la luz titilaba, algo oscuro y ansioso comienza a golpearse en su pecho. La angustia y la traición se entrelazaban en su mente, ofreciendo susurros tentadores. ¿Podría hallar la fuerza necesaria para enfrentar a la sombra de sí misma, o estaba condenada a hundirse eternamente en su oscuro pasado? La risa resonó, un eco que prometía el caos, y en el fondo de su mente, un grito desgarrador llamó a Hugo. Lucía sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Desde el oscuro rincón, una nueva figura comenzó a manifestarse, oscura y amenazante. ¿Sería la última pieza del rompecabezas o el rostro de su destrucción? «Decídete, Lucía, el tiempo se acaba», resonó la voz del cazador mientras el caos se gestaba cada vez más fuerte. La risa del cazador se transformó en un rugido, rasgando el aire a su alrededor. Lucía sintió cómo la presión del miedo comenzaba a ahogarla. Las sombras en la habitación se expandían como tentáculos, buscando atraparla, y en el fondo de su mente reconoció al espectro de su hermana, una figura frágil, con un rostro que evocaba un amor profundo, pero también mucho sufrimiento. «No, no quiero mirarte así», gritó Lucía, aterrorizada ante la idea de que su hermana también pudiera estar atrapada en esta prisión de recuerdos. «¿Por qué te alejas, Lucía?», susurró el eco de su hermana. «Siempre has tenido miedo de mí, como de lo que representamos». La figura parpadeó, cambiando entre su imagen inocente y la de una niña herida, chorros de lágrimas negras cayendo de sus ojos. Lucía intentó retroceder nuevamente, pero el cazador la agarró con firmeza. Su aliento frío sopló sobre su cuello, llevándose toda la calidez que le quedaba.
Recuerda, los secretos hacen a las personas, la cobardía los convierten en monstruos, dijo él, con una sonrisa torcida. Deja que se manifiesten. Lucía, luchando, sintió un impulso de rebelión. No, no volveré a huir, no esta vez, se dijo a sí misma mientras recordaba a Hugo, esperando por ella en alguna parte de la oscuridad, quizás también atrapado. La conexión que sentía por él, la fe inquebrantable que había tenido en su amor, se convirtió en su luz guía. Algo dentro de ella comenzó a renovarse, y en un breve instante, las sombras titilaron y retrocedieron. Pero la figura de su hermana se acercó. Más, sus ojos profundos como abismos, llenos de rencor y tristeza. Puedes salvarme, Lucía. Puedes liberarme de esta prisión. Todo lo que tienes que hacer es dejar que la oscuridad entre. Nadie debe salir solo, imploró la voz quebrada de su hermana. De pronto, las risas rítmicas volvieron con fuerza, desatando una cacofonía que hacía vibrar sus huesos. La habitación giró nuevamente y la aceptación que creía haber encontrado se desmoronó ante la presión. Estás condenada a arrastrar el peso de nuestros secretos. Mira lo que me hiciste, gritó su hermana, mientras las sombras comenzaban a emanar de ella, filtrándose por la habitación. Cierra la boca, rugió Lucía, pero su voz sonó tan débil, tan perdida entre el hular del viento, que ahora parecía atravesar el umbral. Las sombras ganaron, alzándose como un compañero oscuro, mostrándole visiones de todo lo que había enterrado. El hecho de que su hermana había estado siempre a su lado, mientras ella se escabullía de su dolor. Encuentra la verdad, Lucía. Solo así podrás liberarte, la desafió el cazador, iluminando las sombras con un brillo retorcido. Un gran estruendo resonó cuando una sombra se abalanzó sobre Lucía, su agarre frío y opresivo, y la verdad se derramó en su mente. Se encontraba rodeada de pasados ocultos y decisiones sombrías, recuerdos que la llevaban al abismo. La única salida era aceptar el horror de su vida, invitarlo al corazón de lo que era. ¡Basta!, gritó, y estalló con toda su fuerza. Una onda de energía la envolvió, liberando todo el dolor y la ira que había albergado tanto tiempo. Las sombras retrocedieron un momento, y mientras la risa y las voces aumentaban en intensidad, Lucía vio la salida al extremo opuesto de la estancia. Con un salto de desesperación, corrió hacia la luz, arrastrando consigo tanto sus miedos como las sombras. Esa era su única esperanza de volver a Hugo, de romper el ciclo. Sin embargo, un último susurro la detuvo en seco. Tu hermana siempre estará contigo, Lucía. Ninguna luz puede borrarla del todo. Se dio vuelta y allí estaba, tan pálida y triste como había sido cuando partió. La figura se desvaneció en la oscuridad, pero no antes de dejar una marca indeleble en su corazón. La puerta de luz temblaba detrás de ella, y a su alrededor 1000 ecos lamentaban su decisión. Lucía sintió que el espanto regresaba, y un grito desgarrador llenó la sala. Mientras avanzaba hacia la luz, se dio cuenta de que el cazador había desaparecido, pero el peso de su pasado la seguía. ¿Qué has decidido, Lucía? ¿De verdad estás lista para enfrentar lo que dejas atrás? Resonó la voz, esta vez del cazador, reverberando incluso sin su presencia. Con el resplandor iluminando su figura, Lucía se arrojó hacia la salida, pero el suelo tembló bajo sus pies, sintiendo que las sombras la reclamaban. ¿Cuánto de su pasado seguiría atormentándola? La puerta se cerraba y un latido prematuro resonó en su pecho. Cada segundo podía ser el último. ¿Podría ella realmente escapar de los pecados que la perseguían? Y así, la luz se apaga, dejándola con una pregunta que rebotaba en su mente. ¿Habría más sombras esperándola del otro lado? La luz pareció devorar la oscuridad, pero Lucía no pudo sentir alivio. La puerta estaba cerrándose, la sombra de su hermana la acechaba, y su corazón latía con una desesperación que la consumía.
Se lanzó hacia la abertura, su figura se desvanecía mientras la oscuridad atrás de ella crecía como un monstruo hambriento, dispuesto a devorar lo que quedaba de su alma. El nevado silencio de lo desconocido se rompió con un chirrido. La luz se desvaneció y la llevó a un lugar que no reconocía, un bosque denso, envuelto en neblina. El aire helado le cortaba la piel y los árboles, altos y retorcidos, parecían tener ojos. Miró a su alrededor, buscando cualquier indicio de Hugo. El silencio era opresivo, más que el inquietante resplandor de la oscuridad. Hugo llamó, su voz resonando débil en el vacío. Una brisa helada respondía, susurrando entre las ramas, como si se burlara de su desesperación. Cada tentativa de encontrarlo agravaba su anhelo. La tristeza de haber dejado a su hermana atrás empezaba a apoderarse de ella, llenándola de culpa y miedo. Mientras avanzaba entre los árboles, los susurros tomaban forma, como ecos lejanos que la guiaban. «Sigue», decían. «Vete a casa», insistían. Pero Lucía no podía confiar en aquella voz una vez más. Supo que el cazador nunca se había marchado. Su influencia todavía caía como un peso sobre sus hombros. Un destello de luz la llamó, como un faro en la tormenta. Lucía se apresuró, esperanzada, pero cuando se acercó, la imagen se tornó grotesca. Era una cabaña antigua, sus paredes cubiertas de lodo y hiedra que jadeaba en la penumbra. La puerta estaba entreabierta, invitando, pero ella lo sabía. Era un trampa, una ilusión más de su pasado. Sin embargo, sin Hugo a su lado, sin una salida clara, la curiosidad la empujó a entrar. Dentro, el aire era pesado y olía a moho, a desesperación. Las sombras se arrastraban por las paredes y en cada rincón había un objeto que parecía retratar un recuerdo olvidado. Juguetes rotos, ropa vieja, un espejo empañado. Al ver su reflejo ahí, algo la detuvo. Era un reflejo de la Lucía que había querido olvidar. «¿Escapaste de mí para quedarte atrapada en otra prisión?», dijo una voz familiar, un eco de su hermana resonando en las paredes. «Siempre has sido tan ingenua». El terror llenó el pecho de Lucía. «No, esto no es real, no te creo». Pero sus palabras sonaron vacías, desgastadas. La atmósfera se espesó, el silencio regresó, frío y absoluto. De pronto, un ruido provenía de la parte trasera de la cabaña, un crujido, como si alguien o algo se moviera entre las sombras. Lucía se dio la vuelta y su voz quedó atrapada en su garganta, mientras el cazador emergía de la oscuridad. Su figura se recortaba en la penumbra, tan imponente como antes, pero esta vez había algo diferente en su mirada, una mezcla de interés y diversión. «Has recorrido un buen camino, Lucía, pero esto es solo el comienzo», dijo, su tono intrigante, como si se burlara de ella. Las luces de la cabaña titilaron, revelando un camino que llevaba hacia abajo, hacia el abismo. ¿Estás lista para enfrentar tu verdadero miedo? Porque yo siempre estaré aquí, recordándote lo que has tratado de enterrar. Lucía sintió que la desesperación la invadía. ¿Era ella realmente la que había abierto esa puerta, buscando respuestas? ¿O era solo un juego del cazador? La neblina de sus pensamientos se espesó. En el fondo de su mente, un grito del pasado reverberaba, un llamado que necesitaba atender. «¿Qué pasará si no deseo enfrentar mis miedos?», preguntó, el miedo haciendo eco en su voz. «¿Cuál es tu elección, Lucía? Porque si no enfrentas la oscuridad, permanecerás aquí para siempre», dijo el cazador, mientras la cabaña comenzaba a desmoronarse, atrapando su vida entre las grietas de su propia mente. Y así, en medio de su lucha interna, se preguntó si podía encontrar el valor para salir de esa cabaña oscura y quizás descubrir qué le esperaba en la oscuridad, o si el verdadero horror era enfrentar lo que había dejado atrás. La cabaña crujió nuevamente y las paredes comenzaban a cerrarse. «Ten cuidado, Lucía, las sombras solo esperan un paso en falso». Las paredes de la cabaña se cerraban y Lucía sentía el aliento del miedo presionando su pecho.
En un instante de pánico, dio un paso atrás y tropezó con un viejo juguete, un caballito de madera que chilló con el contacto. El sonido resonó en el silencio, un recordatorio siniestro de su infancia perdida. No, susurró, apretando los ojos, intentando ignorar la tormenta de recuerdos que venían a su mente. El cazador sonrió, esa sonrisa revelaba peligrosos secretos, un eco de la luz que una vez fue parte de su hermana. Recuerdos como esos nunca desaparecen, te siguen como sombras al atardecer, dijo, caminando hacia ella con una calma inquietante. Sus pasos resonaban como un tambor en la profunda quietud del lugar, y Lucía se sintió atrapada como un ratón en una trampa. «Cierra los ojos», ordenó él, con una voz que parecía salir de todas partes. «Es la única manera de experimentar la verdad». Lucía, abrumada, dudó. Sabía que cada vez que cerraba los ojos se enfrentaba a su propio infierno, pero también comprendía que no había otra opción. Suspirando, reunió coraje y se dejó llevar por la oscuridad que la esperaba. Mientras sus párpados se cerraban, la cabaña se desvaneció y fue arrastrada a un lugar conocido, un recuerdo escondido bajo llantos y risas que había querido olvidar. Allí vio a su hermana pequeña jugando en su jardín, entre risas brillantes y un sol cálido. «Lucía, ven a jugar», gritó la imagen de su hermana, pero el eco de esa voz se ahogaba en una niebla de tristeza. Se acercó, con la esperanza de tocarla, pero su mano atravesó el aire. La risa se tornó en llanto, el jardín se redujo a un sinfín de sombras. Lucía sintió que el horror la envolvía una vez más. «¿Por qué me dejaste?», resonó la voz de su hermana, ahora cargada de un rencor que retumbaba en su interior. «¿Acaso no me amabas lo suficiente?». Cada palabra era como un golpe, y Lucía se sintió culpable, desgarrada entre la nostalgia y el remordimiento. «No era mi intención dejarte», empezó a decir, pero el panorama cambió. Un rugido ensordecedor, como si la tierra misma temblara, hizo eco en su pecho. Las sombras ascendieron de nuevo, desdibujando la imagen de su hermana y llevándola a un lugar diferente. De repente, se encontró en una sala oscura, repleta de espejos. Cada espejo mostraba una versión deformada de ella misma. «Mira», decía el cazador, detrás de ella, con su voz suave y siniestra. «Cada reflejo es un secreto, cada secreto es un miedo». Lucía se acercó a un espejo que mostraba a su hermana, con el rostro pálido y los ojos hundidos. «No», gritó, «no quiero ver más». El cazador rió, un sonido que parecía mezclar alegría con tristeza. «No puedes huir de ti misma, Lucía, este es tu verdadero hogar. Aquí tus elecciones te definen». La habitación comenzó a girar, los espejos se distorsionaron y Lucía sintió que vomitaba en su estómago. Una opresiva sensación de náuseas la envolvía, como si el mismo aire se convirtiera en veneno. A medida que luchaba por mantenerse en pie, recordó algo crucial. Las palabras de su hermana resonaban en su mente, siempre juntos, siempre fuertes. Justo antes de que la desesperación la consumiera, una chispa de esperanza brilló en su interior. «Debo enfrentar esto, debo encontrar la verdad», murmuró para sí misma. De repente, todo se volvió oscuro, y la voz del cazador la seguía al susurrar. «Pero recuerda, las verdades son traicioneras». Lucía se quedó inmóvil, mientras el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder. Todo se desmoronaba a su alrededor. Entonces, un grito desgarrador cortó el silencio, y Lucía comprendió que no estaba sola. Alguien más estaba luchando en la oscuridad, un eco de su propia desesperación que comenzaba a resonar a través de los pasillos de su mente. En ese instante, sintió el peso del miedo abrumador y la necesidad de descubrir quién más podría estar atrapado en su condena. «No puedo enfrentar esto sola», gritó, pero su voz solo fue un eco lejano.
y en ese momento se dio cuenta de que alguien más despertaba en su interior, una parte de ella que había estado dormida, una parte lista para enfrentar todo lo que había dejado atrás. La cabaña crujió de nuevo y la neblina oscura se apelotonó a su alrededor. Entonces una figura emergió del fondo, empujada por el temor y la ansiedad. Lucía no logró distinguir quién era, pero el aire estaba impregnado de tensión. «¡Lucía!», gritó esa voz. Entrelazando sus propias esperanzas y pesadillas, antes de que todo se sumiera en la oscuridad, una pregunta flotó en el aire. ¿Lograría Lucía encontrar la clave que la liberara, o sucumbiría a la oscuridad que había despertado una vez más? El silencio era abrumador, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. Lucía sintió el sudor resbalarle por la frente, escuchando cada latido de su corazón que resonaba en oídos, mientras la voz se repetía en su mente. «Lucía». La figura frente a ella, una sombra apenas discernible, parecía ir y venir como un susurro al borde del viento. «¿Quién eres?», preguntó, con la voz temblorosa, mientras su cuerpo luchaba por no ceder ante el pánico que amenazaba con consumirla. La figura se acercó, su rostro se iluminó momentáneamente por un rayo de luz que entró de algún lugar desconocido. Con cada paso, las características se tornaban más nítidas y su corazón se detuvo por un momento. Soy tu hermana», dijo la sombra, y aunque su voz era suave, en ella había un hilo de tristeza que hacía eco de viejas cicatrices. Lucía se sintió al borde del abismo, las dudas y esperanzas giraban a su alrededor como un torbellino. «No puedes estar aquí, no puede ser real», murmuró. Pero en el fondo, ella sabía que esa voz no solo pertenecía a la neblina, era un pedazo de su alma desgarrada. «Eras tú la que debía protegerme», continuó la figura, y la culpa se hizo tangible, expandiéndose por el aire espeso de la cabaña. «Te dejé ir, y ahora», la voz se quebró, sumergiéndose en un llanto que resonaba a través de sus recuerdos. Las risas del jardín volvieron a golpear su mente, y Lucía sintió que su pecho se apretaba, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. «No puedo asumir esto», gritó, y el eco de su voz resonó como si el lugar entero estuviera reaccionando a su dolor. En ese momento, el cazador apareció detrás de su hermana, sus ojos brillando como dos antorchas en la oscuridad. Su sonrisa era amplia, demoníaca, y las palabras salieron de su boca como serpientes. «¿Ves? Tus secretos son como cadenas que te atan a este lugar. La verdad nunca es fácil de gestionar». «¿Por qué estás aquí?», preguntó Lucía, mirando de un lado a otro, intentando comprender su propia confusión. «¿Qué es lo que quieres de mí?». El cazador se encogió de hombros, con semblante burlón. Su risa era un crujir de hojas secas en una tormenta. «Lo único que quiero es mostrarte la verdad, y tú, querida Lucía, te has vuelto parte de esta historia». Las paredes se retorcían, la cabaña temblaba como si tuviera vida propia, y de cada grieta empezaban a brotar imágenes. Eran visiones de recuerdos reprimidos, de promesas rotas, de decisiones mal tomadas. «¿Ves?», dijo la figura de su hermana, su rostro ahora torcido por la angustia. «No puedes huir de lo que eres, no puedes escapar de ti misma». Y en ese instante, los espejos se hicieron añicos, la sombra de su hermana se desvaneció, y el cazador se acercó aún más, su aliento fétido llenando el aire. Lucía se sintió atrapada, herida, pero había algo dentro de ella que despertaba, una rabia que ardía como fuego. «No voy a sucumbir, no me robarás más», gritó con fuerza, levantando su mano hacia el cazador, como si pudiera romper las cadenas invisibles que la mantenían en su lugar. En ese momento de resistencia, sintió una luz brillante emanando de su interior, algo que nunca había imaginado que poseía. Pero antes de que pudiera descubrir la fuente de esa luz, un estruendo la golpeó, y el suelo bajo sus pies se quebró por completo, llevándola al abismo.
El viento aullaba y la cabaña se transformó en un ciclo de pesadillas borrosas mientras caía. «El tiempo se acaba, Lucía», susurró el cazador, su voz resonando en la distancia, mezclándose con las sombras que se abalanzaban sobre ella. «Recuerda, hay secretos que están destinados a quedar ocultos». Con un último grito, Lucía se sumergió en las profundidades de su mente, y la oscuridad la engulló, dejándole una pregunta crucial flotando en el aire. ¿Podrá encontrar la luz antes de ser consumida por la oscuridad, o se perderá para siempre en el eco de su tormento? La negrura la envolvió, pero Lucía sintió un impulso poderoso que la hacía aferrarse a su esencia. Al caer, el peso del miedo se convirtió en la fuerza que la impulsaba a luchar. Las sombras retumbaban a su alrededor, susurrando secretos y promesas de desesperación, pero dentro de ella creció una determinación feroz. «No te dejaré ganar», gritó mientras caía, su voz resonando contra las paredes invisibles que la rodeaban. Con cada palabra, la luz en su interior chisporroteaba más intensamente. De repente, un destello la atravesó. Las imágenes de su vida, de su hermana, de Hugo, comenzaron a reflejarse en la oscuridad. Viendo cada risa, cada llanto, cada fracaso y cada triunfo, Lucía se sintió reviviendo sus recuerdos, construyendo un refugio en su corazón. «Soy más que mis miedos, soy más que una madre asustada», afirmó con fervor. El eco de su voz se mezcló con el silencio, desafiando al cazador. En ese instante, una puerta surgió ante ella, brillante y resplandeciente. Esta vez, su luz no era un engaño, sino la verdad que había buscado. «Es hora de confrontar la oscuridad», exclamó mientras se lanzaba hacia la apertura. El universo a su alrededor se fragmentó en luces y sombras, un caos de emociones que la envolvió. Pero, luciendo un nuevo entendimiento, respiró hondo y empujó la puerta. La habitación donde aterrizó era un espacio vasto, un claro en un bosque tranquilo. A su alrededor, el aire estaba impregnado de fragancia a flores silvestres, los ecos de risas infantiles llenaban la brisa, y frente a ella, en un pequeño columpio, estaba Hugo. Su rostro brillaba con alegría, sus ojos radiantes como el sol. «Mamá», llamó él, extendiendo sus brazos. Lucía sintió que su corazón se llenaba de luz, un torrente de amor que disipaba la negrura que aún amenazaba con embargarla. «Hugo, estoy aquí, cariño», respondió, corriendo hacia él. Cada paso era más resistente que el anterior. Con cada instante que pasaba, las sombras que la habían acechado se desvanecían. Su luz se volvió más fuerte al abrazar a su hijo, y una alegría pura la envolvió por completo. «¿Dónde estabas?», preguntó él con curiosidad. «Estaba luchando, amor, pero ahora estoy aquí, y nunca más te dejaré», dijo, sus lágrimas brillando como un faro. En aquel abrazo, sintió que las sombras eran solo ecos del pasado que se iban borrando. De repente, sintió una presencia familiar. La figura de su hermana apareció entre los árboles, y Lucía sintió un nudo en la garganta. «Lo siento», murmuró, con un dolor palpable. «Nunca quise dejarte atrás». «Siempre estaré contigo, Lucía. Cada decisión, cada sombra, me formó también», contestó su hermana, con un brillo de amor en sus ojos. «Ahora, tienes que perdonarte, para que yo pueda encontrar la paz». Un torrente de emociones fluyó por su cuerpo. A medida que se enfrentaba al dolor y la tristeza que había mantenido ocultos, Lucía sintió cómo las cadenas que la mantenían atadas se rompían. Las sombras que habían alimentado sus miedos se desvanecieron ante la luz de su aceptación. «Estoy lista», exclamó, llena de una nueva determinación. Con un último vistazo a su pasado, se sintió en paz. Nunca olvidaría la tristeza, pero no dejaría que la definiera. Y así, el mundo que había emergido de la oscuridad resonó con esperanza. Mientras una brisa suave limpiaba los ecos del cazador, Lucía y Hugo comenzaron a caminar juntos de la mano, dejando atrás el caos. «Vamos a casa», dijo Lucía, mientras una risa alegre resonaba en el aire. Entre ellos, el amor triunfante brillaba como nunca antes, y por primera vez, la luz no parecía tener fin.
Entonces, mientras se adentraban en el bosque, un nuevo capítulo empezaba. Los antiguos temores se desvanecerían, pero en el fondo, Lucía sabía que siempre habría un reto. Con su hijo a su lado y el apoyo de su familia, estaba lista para enfrentarlo. Las sombras solo eran parte de su historia, y ella, más fuerte que nunca, tenía el poder para darle la vuelta a la trama. El cazador había sido vencido. Lucía había encontrado la luz. Este es el final del viaje de Lucía, pero la vida sigue. Antes de que se apague esta luz, te invito a suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te llenarán de emoción. No olvides darle al botón de like ahora mismo. Eso alimenta el algoritmo y nos apoya a seguir creando este contenido brillante. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Estamos ansiosos por leerlos. Y por último, no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conmovedora conclusión. Hagamos que esta comunidad crezca juntos.